De este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente, como cada jueves. Un placer reencontrarnos después de esta Semana Santa distinta, por supuesto, por esta situación de pandemia, pero de nuevo acompañándoles. Desde ya pueden seguirme a través de mis redes en @claumacero, y el día de hoy, antes de arrancar, por supuesto, decirles gracias a quienes ustedes pueden seguir conectados a nuestra señal de RCR, la radio que se ve. En la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción, César Umbría, Justo Navarro, y Malala Nogales y Catherine Manzano; en los controles, nuestro querido Gregorio González. Además, recordarles cómo pueden siempre acceder a esta red. Por ahora, ingresando en YouTube, si colocan RCR en vivo es muy fácil, pero también pueden hacerlo vía Twitter, @RCR750 o rcr.tv en su buscador web. El día de hoy hemos querido hablar sobre esta dinámica de la pandemia, pero más allá. Queremos hablar de lo espiritual, queremos hablar de la información, cómo se ha manejado la información. China ocultó información, es un tema social, es un tema del socialismo, es un tema ideológico. Pero antes de eso quiero hacer una denuncia que me llega por parte de los docentes de la escuela Pérez Donalde en Catia, aquí en Caracas. Es una escuela municipal, ellos están denunciando una especie de acoso laboral. Les están obligando a enviar una planificación sin internet, en un contexto sin información, y si no envían esta información, les quitan de alguna manera el beneficio oficial que les dan, entre comillas, de alimentación. Obviamente estamos hablando de un sistema de control que chantajea y que de alguna manera busca la forma de controlar, ¿no? En este caso a los docentes, que ese es otro gran tema que probablemente vamos a estar tocando acá: el inicio escolar en un contexto virtual donde no todo el mundo tiene acceso a internet y a información. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con estas escuelas? Pero ya para darle la bienvenida a nuestro primer invitado, quiero comentarles la gran dificultad y a pesar de eso, la unión, ¿no?, que se vivió en Venezuela para vivir esta Semana Santa distinta. En distintas partes de Venezuela vimos cómo algunas imágenes, el Nazareno, la Divina Pastora, se fueron a la calle para de alguna manera conectarse con la gente a través de las ventanas, por supuesto con mucha responsabilidad, pero para no abandonar la fe. Y la fe en este contexto no solamente es prioritaria, sino es una forma de estar fortalecidos, y eso lo tiene muy claro este primer invitado al que vamos a tener el día de hoy. Es nada más y nada menos que Fray Luis Salazar, Flash7, si no me equivoco, en sus redes. Ya creo que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Flash 7.0, ¿viste? Estáis pelando y no son los días que te pasaron mal ese flyer ahí. Yo quería que lo dijeras tú, aquí el experto en redes eres tú. ¿Cómo? Yo quería que lo dijeras tú, porque aquí el experto en redes eres tú. Y ya vamos a hablar de eso. Fray Luis es párroco de la iglesia Nuestra Señora Chiquinquirá, aquí en Caracas. Y bueno, él nos ha invitado a disfrutar de la iglesia, de nuestra religión, de una manera distinta. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Y vos, mija, Dios te bendiga, te ampare, te favorezca y te cuide la lengua, que con eso coméis y trabajáis. Amén. Bueno, claro que sí. Y tú también. Yo quiero que me cuentes cómo se vivió esta Semana Santa y cómo de alguna manera tú utilizaste esta nueva forma que, bueno, ya tú tienes rato utilizando, pero que ahora cobró de alguna manera más fuerza por esta situación de pandemia para conectarte con los seguidores, con los fieles. Sí, yo vengo utilizando con un propósito, con un objetivo bien definido, con una visión y misión en mis redes sociales a partir del 2018, cuando comencé con mi programa semanal de Vivir el Evangelio, ¿ok? Y en esta situación de pandemia, vengo a transmitir las misas en streaming, en Instagram Live, y a mandarle a hacer actividades a la gente proponiendo una Semana Santa en 3D. ¿Qué quiere decir una Semana Santa en 3D? Quiere decir distinta porque no era igual que el resto de las Semanas Santas, doméstica porque la tenían que vivir desde la casa, y también digital porque íbamos a ir pasando distintas actividades por medios digitales, pues.
Así es, y me imagino que la receptividad ha sido gigante, ¿no? Yo he visto hasta 3.000 personas conectadas en tus transmisiones en vivo, y además la gente se conecta porque, bueno, de alguna manera es quizás lo que tiene en este momento para escuchar la palabra de Dios y de alguna manera conectarse con esa espiritualidad, ¿no? Sí, de verdad que la respuesta fue incluso a nivel internacional. Me escribían de Australia, de Irlanda, me escribieron de Sudáfrica, me escribieron de Francia, España, Portugal y de toda América, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Muchísima gente, me escribieron un poco de Centroamérica, sí, sobre todo de Honduras y Nicaragua, me escribieron muchísimo, pero de Costa Rica, de Puerto Rico, y por supuesto Venezuela, lamentablemente, como lo decías al inicio, con la denuncia que mencionabas, ¿no? En Venezuela solamente el 20% de los venezolanos tiene acceso a un buen internet. Es decir, eso es prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, hicimos lo que pudimos y la receptividad de la gente fue brutal, o sea, fue una cosa descomunal, no sabes la respuesta de la gente. Mira, Luis, pero además de esto, que me parece maravilloso porque has acercado también a la iglesia bueno, la has puesto al alcance de todos. Además de esto, en estos días hemos escuchado muchas afirmaciones, ¿no? De hecho, en una entrevista que te hizo Williams Perdomo, él es periodista del Nacional, además compañero nuestro, tú decías que esto no es el apocalipsis, que esto es un tiempo de aprendizaje y de cambio. ¿Tú nos puedes explicar de qué da eso? Porque, bueno, en efecto, han ocurrido tantas cosas a la vez que existe una creencia o un mito de que de alguna manera aquí están ocurriendo las 7 plagas. Sí, de verdad que yo estoy totalmente y lo hablo con la responsabilidad de ser sacerdote y de haber estudiado teología, y más que arrogancia es convicción lo que quiero decir, y para que vean que tengo base. O sea, me parece una falta de respeto de algunos profetas de calamidades que empiezan a meterle miedo a la gente solamente por ganar adeptos, ¿ok? Desde el miedo y desde el temor. Entonces yo estoy totalmente en contra de eso, porque Dios no es un Dios de temor. Entonces, por favor, gente, los que nos están escuchando, Dios no es un Dios que quiera meternos miedo para que nos acerquemos a Él, ¿ok? Él es un Dios que se compadece. Y sí, definitivamente, esto no es el apocalipsis, ¿ok? Además, traspasar un texto de la Biblia, sacándolo de su contexto para ubicarlo aquí, es sacar un pretexto para meter miedo. Y no estoy de acuerdo, y me parece que es irresponsable y casi que morboso y fetiche de parte de la gente, que lo que busca es meter miedo a través de la gente. Ojo, yo sé, pasó el Domingo de Ramos lo del aro alrededor del sol, pasó lo de los peces de Choroní, pasó lo del mar de Galilea que se desbordó, pasó la erupción de un volcán. Yo estoy consciente de todo eso. Lo que pasa es que como ahora estamos encerrados, nos damos cuenta más de las cosas. A lo mejor eso pasaba y no nos dábamos cuenta. Ahora estamos encerrados, metidos en un celular, y nos enteramos de todo, pues. Así es, de hecho tú en esa entrevista comentas que, bueno, que no es un castigo porque Dios no castiga, ¿no? Pero además tú hablas de la paciencia del venezolano, y hacia allá quería también orientar la conversación, que es cómo de alguna manera el venezolano puede fortalecerse, ¿no? Gracias a, incluso, no importa la creencia que tenga, no importa lo que sienta, lo que piense, cómo hacer para sobrellevar esta situación y de alguna manera ser, bueno, sí, garantía de paciencia, pero también de fortaleza, ¿no? Sí, yo creo que somos ejemplo para el mundo, ¿no? Los venezolanos somos un ejemplo para el mundo entero, porque con todo lo que nos está pasando, que si el aumento del dólar, si no hay gasolina, que si la comida, más la pandemia, más el encierro, que nosotros vamos a sobrellevar esto, o sea, somos unos cracks, definitivamente somos unos cracks que nos van a agarrar de ejemplo a nivel mundial, internacional y hasta universal. Si llegan los extraterrestres, aunque no creo en ellos, si llegan los extraterrestres, van a decir, miren, el mejor ejemplo de lucha y de mantenerse firmes y de paciencia son los venezolanos. Vayan a hablar con esa gente, o sea. ¿Y cuál es tu, de alguna manera tu recomendación? O sea, porque en efecto tú has abierto estos espacios de conexión con la gente a través de tu cuenta. Les reitero que hablamos con Fray Luis Salazar, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá aquí en Caracas, @Flash 7.0, ¿cierto? Pero, cierto, ¿cuál es tu recomendación para estas personas que de alguna manera a lo mejor no pueden conectarse por esa vía en vivo, pero que tienen una necesidad en ese sentido de estar tranquilos en sí mismos, porque eso les va a permitir, bueno, aguantar, ¿no? Soportar esta situación y además seguir haciendo lo que hay que hacer, que es denunciar, que es no callarse, que es seguir diciendo la verdad? Muy bien, y yo apuesto por eso, a seguir diciendo la verdad, y apuesto por los comunicadores que apuestan, que trabajan por informar la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo sobre todo, miren, es un buen momento para hacer oración,
para hacer meditación, para hacer reflexión, para mirarnos nosotros mismos, para crecer como personas, para agarrar y leer un buen libro, el mejor libro que propongo. Yo sé que aquí voy a sonar súper cura, pero es la verdad, el mejor libro que propongo es la vida de Jesús, los evangelios en la Biblia. Propongo eso, entretenerse a través de una película, arreglando la casa, compartiendo en familia. Las propuestas son las que están en el tapete. ¿Para qué? Para poder sobrellevar esto lo mejor posible, porque sí, esto es difícil, esto es heavy. Nadie estaba preparado para esto, nadie nos dijo que íbamos a padecer de esto. Pero creo que sí es posible que lo sobrellevemos, de verdad que sí. Y sobre todo, si nosotros nos confiamos plenamente en Dios y fijamos nuestra mirada en Dios, venga lo que venga, mi hermana, nosotros para adelante. Así es. Miri, ¿cómo haces con el internet? Ya para despedir, porque tengo esa curiosidad y para que finalmente invites a la gente a conectarse con tus redes y bueno, si tienes un cronograma, por dónde pueden más o menos de cómo es la movida. Ok, bueno, el mes no uso el internet modo patria, jamás lo uso, porque de verdad que me corta las transmisiones, no la transmite bien, se queda pegado, nada que ver. Entonces estoy utilizando, y tengo que agradecer a la compañía que lo está haciendo muy bien, mis datos de celular, pues, o sea, los datos de mis megas de celular, y mucha gente me ha colaborado para utilizar esos megas, y gracias a eso es que estoy transmitiendo. Y ustedes me pueden seguir a través de mis redes sociales, como ya lo dijo ella, a través de Flash 7.0 en Instagram, Flash 7.0 en Facebook, Flash 70 en Twitter, porque no me deja poner el puntico Twitter, y eso, a través de esas redes sociales pueden darse cuenta. Yo todos los días estoy transmitiendo la misa a las 6 de la tarde, pasan de 2.000 personas conectadas, o por lo menos 2.000 aparatos, porque detrás del aparato hay por lo menos 2 o 3 personas, entonces es una gran conexión de espiritualidad y oración al tiempo. Bueno, Luis, quiero agradecerte por el tiempo y por la oportunidad y por además acercarnos, bueno, a esa espiritualidad que yo sé que tú has tratado de vender de una manera distinta, también por la necesidad de acercarse a muchas más personas y eso es un gran aporte en este contexto. Y además, bueno, reiterarte mi cariño y afecto, que ya lo sabes desde hace bastante tiempo. Y bueno, no sé si tienes un mensaje final para los venezolanos ya para despedirte. Que gracias de verdad por este espacio, gracias a ti por permitirme, gracias a ti por querer entrevistar a alguien que quiera aportar algo y fijarte en mi persona. Te lo agradezco de todo corazón, que el Señor te bendiga abundantemente, bendiga tu talento, bendiga tu vocación de comunicar, la cual admiro y la cual aplaudo en este contexto de Venezuela. Y a la gente que me está escuchando, digo, tengan la plena seguridad de que Dios está con nosotros, de que esto es pasajero y que vamos a tener un futuro mejor. Dios está con nosotros, sí. Esto que estamos pasando es pasajero y vamos a tener un futuro mejor. Eso es la convicción que yo les dejo en este momento. Bueno, así es. Muchísimas gracias, Luis. Era Fray Luis Salazar, Flash 7.0, ya como ustedes lo acaban de escuchar, párroco de la iglesia Nuestra Señora Chiquinquirá de Caracas. Pueden conectarse a través de sus redes para estar en contacto con sus transmisiones de la misa a las 6 de la tarde. Y, por supuesto, para fortalecer ese espíritu, no importa en lo que usted crea, lo que hace falta es confianza y creer en eso que somos los venezolanos, que es distinto a lo que de alguna manera han querido vender. Y antes de despedirme, en este primer bloque, la próxima parte vamos a tener a la Vero Gómez para hablar de una iniciativa que se llama Plan Buen Vecino. Quiero decirles gracias a quienes nosotros tenemos este espacio que es Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Ellos, por supuesto, están cerrados a propósito de la pandemia, pero hacen llegar su delivery. Si ustedes escriben en sus redes, @smallshopca, mandan un mensaje privado y el costo del delivery es de 200.000 bolívares a donde sea en Caracas que ustedes estén. Con esto me despido, ya regresamos con más de Contigo, liberalmente, para hablar con la Vero Gómez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de... Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Umanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso.
Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente. Bueno, seguimos hablando, por supuesto, de este contexto de pandemia, pero ahora desde el punto de vista de la información. Muchas cosas hemos escuchado acerca de la responsabilidad del gobierno chino en la expansión de esta enfermedad, sobre todo por el mal manejo de la información. Se habla de que ocultaron muchos casos, de que no se analiza a tiempo, y otras razones, ¿no? Para eso y para hablar precisamente de la aparente selectividad política del socialismo, hemos querido entrevistar a Daniel Barnaghi. Él es doctor en ciencia política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Lo tenemos aquí ya en línea. ¿Cómo estás, mi Dani? Chévere, un gusto saludarte, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos tan rápido y bueno, por compartir tu experiencia con nosotros. Hablando contigo, hablábamos sobre la dificultad, ¿no?, del manejo de la información en contextos de dictadura, ¿no? Entonces quisiera que arrancáramos por allí, por el tema chino, y cómo de alguna manera ese mal manejo de la información pudo haber desencadenado quizás todas estas consecuencias que hoy vemos y que en Venezuela se replican, ¿no?, en algunos casos. Sí, bueno, de nuevo, gracias por la invitación para estar en tu programa, siempre es un honor. Me gustaría contextualizar un poco el tema, que es el tema de la comunicación y en particular el tema de la comunicación en sistemas autoritarios. Hay varios autores que trabajan este tema, en particular hay uno que es de mi agrado, por si es del interés de la audiencia investigar un poco sobre el tema, porque es un tema muy interesante, que es Giovanni Sartori, quien escribió un texto que es medular, que se llama precisamente La opinión pública. En ese texto, entre muchos otros, porque hay muchísimos autores que han trabajado el tema, pero él me parece que tiene un lenguaje muy sencillo, y él explica que no es lo mismo la medición de la opinión pública en sistemas abiertos o libres o en sistemas autoritarios que son llamados también semicerrados o cerrados. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Antes de entrar a China, vamos a pensar en Corea del Norte. Si tratamos de ver o de estudiar una encuesta que se lleve a cabo en Corea del Norte, podemos preguntarnos cuál es la probabilidad de que las personas que están siendo entrevistadas estén dispuestas a decir la verdad. Bueno, probablemente muy baja, porque la persona no sabe que si quien la entrevista es un agente del gobierno, está diciendo su nombre real o no. Es decir, la opinión pública, exacto, la opinión pública está muy amarrada al miedo, al temor de decir la verdad. Entonces, una vez que usamos este ejemplo muy sencillo con Corea del Norte, que yo creo que todo el mundo lo puede entender muy bien, vamos hacia lo que es un sistema híbrido, como es el caso de China. ¿Qué es un sistema híbrido? Un sistema híbrido es que tiene un sistema político distinto de un sistema económico. En este caso, el sistema económico de China, todos lo sabemos, es un sistema capitalista. De hecho, es hipercapitalista, es hiperrealista en el capitalismo. Pero desde el punto de vista de su sistema político, es un sistema radical de izquierda. Además, no es cualquier sistema radical, sino es un sistema que desde el mismo momento que entró el comunismo a China, lamentablemente se apropió de cualquier manifestación de la voluntad libre que pudiera tener los chinos. Eso prácticamente desapareció. De tal manera de que lo que uno concluye al respecto es que en China es mucho más importante la preservación del poder que la preservación de la libertad, porque la libertad en sí misma como tal en China no existe. Existe la libertad económica, pero no la libertad desde el punto de vista individual, personal y política social. Entonces,
Cuando se descubre esta situación, yo la verdad que olvidé el apellido del doctor que lamentablemente falleció a los 2 o 3 días. Él manifestó de distintas maneras e incluso a algunos medios que esta era una enfermedad completamente diferente a las que hasta ese momento se habían conocido. El resultado fue de que a él se le bloqueó por completo su acceso a cualquier medio de comunicación. Él desaparece de la escena pública y luego se sabe, días después, de que él fallece teóricamente de la enfermedad, por consecuencia del coronavirus. Entonces, ¿pero qué tiene esto de diferente a lo que pasó en el año 1986 con Chernóbil en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas? Pues nada, porque es mucho más importante la preservación del poder que la preservación de la libertad. Pues son sistemas en los cuales la libertad tiene poco o ninguna cabida, mientras que es muy necesario el manejo de la información para preservar el poder. Dani, creo que tenemos que hacer un corte, no sé si escuché bien a César, y volvemos y seguimos contigo, ¿te parece? Con mucho Para gusto. seguir conversando sobre este tema y el contexto. Ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Tómalo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de TV, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @SmallShopCA. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Me disculpo por el abrupto corte de la parte pasada. Hablábamos con Daniel Barnaghi, doctor en ciencia política, y él hacía un balance y un paneo de lo que significa quizás el contexto de la información en un sistema totalitario. Y hacía el balance entre un ejemplo de Norcorea y la situación en China cuando se conoció la pandemia y aparentemente cómo se ocultó la información de este primer caso, de esta situación que denunciaba el doctor chino cuyo nombre no recuerdo. ¿Estás allí, Dani? Sí, estoy aquí. Bueno, Dani, yo creo que después de ese contexto quisiera que me nos explicaras entonces cómo eso de alguna manera permea, ¿no?, a la sociedad venezolana y cómo quizás si tiene de alguna manera algunos parecidos o quizás es un sistema similar pero con características locales, ¿no? Ok, fíjate, en el caso venezolano tengo que establecer algunos paralelismos pero también algunas diferencias. Me voy a explicar. Primero, hay una serie de estudios sobre el origen de la pandemia y sobre una especie de prognosis o de pronóstico de cómo se iba a distribuir a nivel mundial en función de la latitud, del clima y de la humedad. Ese fue un estudio muy importante en su momento, apareció en su primera edición comenzando febrero, se hizo en enero, luego hubo una revisión y entonces en ese documento, donde por cierto uno de los coautores es un venezolano, es un científico venezolano, se hace ver que en esta latitud que corresponde a nuestro país,
probablemente la primera incidencia de casos iba a ser de números bajos, por un tema de clima, de latitud, de humedad, de temperatura, etcétera. O sea, variables que son exógenas al comportamiento social. De tal manera de que uno en un sistema de esta naturaleza, que obvio calificarlo, uno pudiera pensar de que hay una premisa fundamental, que es que quizás los números no sean exactos. Sin embargo, en esta oportunidad tengo que decir que sean o no exactos, muy probablemente los números están muy cerca de las cifras reales. Que son alrededor de 200, ¿no? Sí, más o menos dependiendo de cómo se contabilice y se evoluciona la enfermedad. Yo aquí sí me tengo que poner del lado riguroso de la ciencia, ¿no? Yo no tengo ningún elemento en mis manos como para decir que esas cifras no sean reales o sean mentiras o estén alteradas. En cuanto a las cifras de la enfermedad, lo que yo sí puedo decir también como científico es que hay una predisposición a la desconfianza sobre cualquier discurso público que tenga a cabo este sistema. Y esa predisposición es porque los sistemas de izquierda en general, no en particular en este caso, sino en general, están un poco reñidos con el concepto que nosotros entendemos de verdad. Ellos usan lo que se llama la verdad atenuada. Es una verdad que minimiza el grado de gravedad de distintas situaciones. Y yo me voy a permitir hablar del caso de la gasolina antes de hablar del caso del coronavirus. Si hacemos un recorrido en el centimetraje digital, eso va entre comillas, en cómo se ha reflejado en los distintos medios, tanto en los oficiales como, por cierto, en los, vamos a llamarlo así, no proclives al gobierno, vamos a darnos cuenta de que la magnitud de las colas es muchísimo mayor que la magnitud de los centímetros digitales sobre la cobertura de la información sobre el tema de la gasolina. Hay cobertura de la información, pero la información en general es bastante escueta y escasa sobre la escasez de gasolina en el país. Entonces, ¿se está diciendo? Sí se está diciendo. ¿Lo están señalando algunos medios oficiales? Sí lo están señalando, pero de una manera atenuada. De tal manera que posiblemente con la enfermedad lo que se está haciendo es no hacer, por ejemplo, un balance exacto del número de pruebas con respecto al número de casos, pero eso no quiere decir que haya mentira, sino que son procesos que se están investigando. Por ejemplo, aquí hay una diferencia, y es importante también entenderla, entre lo que es la prueba rápida, que es por el método de la gota, de la prueba larga, que es por PCR. Si se hace por PCR, el tema de los resultados tarda mucho más. Y tenemos que entender que estos estudios se están centralizando en el Instituto Nacional de Higiene exclusivamente. De tal manera de que hay un rezago, pero eso no quiere decir que sea mentira. Eso lo que quiere decir es que se está haciendo el estudio a la velocidad que el instituto puede manejar. Entonces, claro, es que de hecho, Dani, te iba a decir que algunos especialistas lo que han indicado es que ni siquiera ese reporte se ha hecho de la manera correcta, porque si tú dices de tantas pruebas totales, tantas dieron positivas en tales estados, en tales situaciones, en tales días, pues probablemente habría algún tipo de confianza, entre comillas, pero creo que hacia eso también va. Si tienes 20 años de alguna manera con estos ejemplos de cosas ocultas, de informaciones mal dichas, que no son informaciones al final, obviamente existe una predisposición, ¿no? Sí, aquí es muy importante diferenciar información de propaganda. Los sistemas radicales, y en particular los radicales de izquierda, tienen mucho mayor predisposición a generar propaganda que a generar información. De tal manera de que esto que se está diciendo siempre viene acompañado de coletillas tales como: este es el país que tiene el número más bajo de infectados del mundo, o es el país que tiene el mayor número per cápita de estudios del mundo. Ese tipo, digamos, de hipérbole, de exageraciones que también contribuyen a la desconfianza con respecto al discurso público. En realidad hay que combinar las cosas y también hay que saber leer entre líneas, pero por el otro lado, yo
quiero insistir en mi posición, digamos, de científico que procura la implantación de la verdad y de la objetividad. Hay que entender que en este momento lo que se llama la primera hora de la enfermedad, por cierto, para decir la primera hora de la enfermedad se refiere a la enfermedad recibida del exterior. Esto es la primera ola de contagios y los contagios inmediatos. Exacto. Ese número es bajo y también debo reconocer que las medidas se tomaron de manera muy temprana sobre la cuarentena, etcétera. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que se tomen medidas a partir de la propaganda y no a partir de la verdad científica. Es decir, que se pudiera exponer a la población a un conjunto de medidas a partir de una situación que no necesariamente es el reflejo de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que se hizo con esta extensión de la cuarentena? Bueno, tratar de prevenir lo más posible lo que se llama la segunda ola o la ola por contagio interno. Ahora, ¿qué capacidad tiene el gobierno central de mantener a toda una población por 2 meses fuera de las actividades económicas? Bueno, es complicado. Ahí entra también el tema de la gasolina, el tema del transporte público, donde, bueno, comienza a haber una exasperación por parte del ciudadano común que tiene que salir a trabajar, que tiene que buscar su ingesta día a día. Pero bueno, la situación obviamente no es fácil para nadie, pero es importante responder y guardar y llevar a cabo las medidas de higiene, y esas medidas trascienden con mucho cualquier discurso de propaganda a la cual uno pueda estar expuesto. Así es, Dani, y eso sin mencionar además otros atenuantes, ¿no? No solamente el tema de la gasolina, sino otros problemas que son distintos, ¿no? al tema de la pandemia. Son problemas que son antes de la pandemia. Estamos hablando de medio país a oscuras, de medio país sin posibilidades de comprar comida, medio país con fallas de señal, sin posibilidad de acceder a gas. Es decir, estamos hablando de un contexto ya mucho más grande, ¿no? Pero ya para ir cerrando, Dani, la conversación, yo quisiera que tú quizás hagas un balance de lo que sí hay que decir. O sea, porque hasta ahora nos hemos limitado a cómo ha sido el proceso, pero en este momento, ¿qué sí hay que decir? Además de, obviamente, hacer el llamado responsable a mantener la cuarentena dentro de nuestras posibilidades. Bueno, lo primero que quiero decir es que aquí la política desde hace ya 21 años, que es una política que se corresponde con la praxis del comunismo y con la ideología del socialismo, ha tenido que ver con igualar a la población hacia abajo y ponerla en una condición de aquí se ha destruido el aparato productivo. El tema de la gasolina es un tema que está muy lejos de ser reciente. Tenemos que recordar con cuántos barriles, cuál fue la producción que recibió el extinto expresidente Hugo Chávez cuando arrancó su primer mandato, y cuánto se está produciendo hoy en día. La infraestructura de los servicios en general del país se ha deteriorado hasta prácticamente aniquilarla a lo largo de 21 años. Eso no es culpa de la pandemia, eso no es culpa de una situación coyuntural, ni tampoco de una sanción. Entonces, yo creo que aquí evidentemente este sistema no tiene la capacidad de restablecer la capacidad productiva del país, y eso hay que decirlo, hay que reiterarlo para tratar de balancear esa propaganda de que este es el mejor país del mundo y de que ningún país del mundo tiene menos problemas que el de nosotros, donde todos, según este sistema, vivimos en paz y armonía, cuando en realidad aquí hay hambre, aquí hay otras enfermedades. Aquí nosotros tenemos nuestras propias epidemias, como por ejemplo el tema de la tuberculosis, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, el tema del embarazo precoz, que de alguna manera también es epidémico, de tal forma de que hay que entender y hay que contrastar el discurso oficial con datos duros de cuál es la situación de la sociedad venezolana, la cual ha tenido el más increíble deterioro en la historia en un tiempo tan históricamente corto como lo son 20 años. Esa es la verdad.
Bueno, Dani, a propósito de eso, para despedirte, quiero agradecerte e invitar a quienes nos escuchan y nos ven a utilizar una etiqueta que estamos desarrollando, que es cuidarse sí, callarse no. Entonces, es un llamado final a ser responsables, pero sin dejar de denunciar. Hay cosas que podemos hacer desde nuestra casa y hay ejemplos como el tuyo, que es, por supuesto, decir la verdad y en un momento como este aclarar muchísimas cosas sobre el tema de la pandemia y sobre cómo se está manejando la información. Así que muchísimas gracias, Daniel. Era Daniel Barnay, doctor en ciencia política y profesor, por supuesto, de nuestra querida Universidad Simón Bolívar. Con esto me despido, ya regresamos con más de Contigo y la Vero Gómez para hablar de la solidaridad, que es otro aspecto que no podemos abandonar en este momento. Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta ya para finalizar con nuestro programa Liberalmente. Tenemos en línea o al aire a La Vero Gómez. Ella es comediante, locutora, animadora y además fundadora de una nueva idea que se llama Plan Buen Vecino. Es un plan para ayudar a esas personas mayores, abuelitos que viven solos, esas personas más vulnerables en este contexto de pandemia. Ustedes la conocen. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, antes de arrancar y no quitar más tiempo, quiero decirte que cuando empezamos a difundir el flyer, un montón de gente estaba muy contento por poder escucharte en este espacio y quiero agradecerte, por supuesto, que nos acompañes el día de hoy y, en principio, que me cuentes de qué va la actividad y qué significa ser un buen vecino. Bueno, el Plan Buen Vecino es una iniciativa que nació apenas arrancó la cuarentena en nuestro país porque un grupo de amigos entre empresarios, dueños de restaurantes, comediantes, teníamos la necesidad de hacer algo para ayudar a los abuelitos que sentíamos que de pronto iban a ser los más vulnerables o los más afectados con esta pandemia o los que estuviesen más solos. Entonces teníamos la idea de qué podemos hacer, vamos a llevarles algo para comer, una galletita, un café, que ellos se sientan acompañados, que sientan que alguien está pendiente de ellos.
Y luego, pues, todo empezó a crecer. Es decir, empezamos vamos a llevarle mejor un almuerzo, o vamos a llevarle mejor 5 almuerzos, y así hemos ido creciendo muchísimo. La verdad es que yo hace 2 días que sacábamos por primera vez 500 comidas en una semana. Yo les decía que me daban ganas de llorar de pensar en los primeros días donde les llevábamos un convito que tenía un cachito, un café, una agüita, una galleta, a esto que se había convertido el plan que pues es hermosísimo. ¿Y cómo funciona? Vero, entiendo que ustedes tienen una cocina en Altamira donde reciben los donativos y luego con todas las medidas necesarias de higiene los reparten, ¿no? Sí, nosotros, bueno, para contarte cómo empieza la cadena, tenemos una base de datos y eso que me preguntaste al principio, que es ser un buen vecino. El buen vecino es el que anota a los abuelitos que están en su edificio o en su urbanización, en su comunidad, a nuestro plan. Lo mandan a través de un DM a nuestra cuenta @planbuenvecino, nos mandan los datos de ese abuelito, la dirección, el teléfono, cómo contactarlo, de parte de quién lo llamamos, porque además quiero que ellos se sientan seguros. Y luego tenemos, gracias a Dios, nos han prestado un centro de producción en Altamira, donde tenemos a un grupo de cocineros maravillosos que hemos diseñado en conjunto un menú mucho más apropiado para los abuelitos y para su dieta. Entonces, en un día les damos una bolsa con las 5 comidas principales de la semana para que ellos de verdad tengan que salir lo menos posible, mientras sus hijos pueden encargarse de hacerles una compra, de mandarles algún puerta a puerta, porque sabemos que es difícil para todo el mundo ahorita. Así es. ¿Qué están necesitando ustedes en este momento y a través de qué vía puede la gente que te está escuchando, te está viendo este programa para contribuir con la causa? Bueno, nosotros no solo tenemos el centro de producción en Altamira, sino que tenemos a varios de nuestros aliados en el mismo lugar, que es Yamin Gourmet. Aquí está Pispa, aquí está Chacapoque. Cualquier día que usted quiera venir, que tenga que hacer mercado y que tenga que venir por la zona y quiera dejarnos desde un paquete de arroz, grano, queso, pan, lo que usted quiera, lo que usted pueda, lo que usted le sobre o quiera bien donar, pues aquí lo podemos recibir siempre. Aquí siempre hay gente de 9:30 de la mañana hasta casi las 10 de la noche que funcionan los deliveries, y luego ellos lo van a subir a nuestro centro de producción y ahí lo vamos a cocinar y lo vamos a hacer con mucho amor. Necesitamos, donaciones de comida. Si la gente tiene un dinero extra que quiera donarnos, también lo pueden hacer a través de una cuenta que aparece en nuestro Instagram. Si usted tiene una moto y tiene gasolina y la quiere invertir en este proyecto y ser voluntario para repartir o para buscar donativos, todo nos funciona en este momento, incluso voluntarios desde casa que nos quieran armar rutas, que quieran llamar a los abuelitos, o sea, todo es válido para poder ayudar ahorita. Sí, entiendo que el correo, yo tengo un sueno bzla@gmail.com, pero igual que se metan en la cuenta de Plan Buen Vecino, ¿no? Para tener estos datos, Vero. Y bueno, quiero además felicitar la iniciativa y quizás que me cuentes ya, para ir cerrando la entrevista, quizás cuál es la importancia en este momento de ser solidarios y por qué te sumaste a esta causa. Bueno, siendo obviamente una referencia para muchos chamos y para mucha gente que te escucha y que te ha escuchado a lo largo de tu carrera como locutora, como animadora y todo lo que haces. Bueno, yo siempre he estado involucrada y súper activa en obras sociales. Me gusta ayudar, siento que son momentos en donde los venezolanos podemos sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Y en este caso, liderar este proyecto a mí me ha dado vida, me da vida saber que estoy protegiendo a los abuelitos, que estoy devolviendo parte del amor que me dieron mis abuelos, que me dan mis padres, que también son viejitos. Eso a mí me da mucha vida, me acuesto pues feliz, esa es mi gasolina para seguir. Y bueno, me sumé porque son momentos de no ser egoístas. Creo que el mundo gira en torno a el yo, mi bienestar, y yo creo que son momentos de cuidar a los demás, cuidándonos a nosotros, de estar pendiente del que vive al lado de tu casa, de proteger a todo el mundo. Tenemos que aprender a ser solidarios y menos egoístas. Así es, y a veces también en este encierro uno también se aísla, ¿no? Y ciertamente hay personas que no tienen las mismas posibilidades que uno o que otras personas para sobrellevar esta cuarentena, que ya de por sí es difícil. Ahora, Vero, quería preguntarte si tienes alguna otra iniciativa, porque además obviamente de este tema de la solidaridad, tú te debes a la gente y a las personas a las que haces reír, a las que entretienes a través de tus redes y tus programas.
quiero saber si tienes otras iniciativas y por qué vía de repente la gente puede enterarse o conectarse con esas otras iniciativas, y si tienes alguna ya prevista en los próximos días. Bueno, no, nosotros lunes y martes, yo estoy abocada ahorita al Plan Buen Vecino, que se va a convertir en una fundación para seguir funcionando después de la cuarentena con otras cosas y otros servicios para hacerle útil a nuestros abuelitos. Así que en este momento estoy realmente enfocada en el Plan Buen Vecino. Y pues nada, con mis proyectos de entretenimiento, a lo que me dedico a diario, con De a Toque, con el programa de radio que lo seguimos haciendo desde casa. Y los lunes de entregar las comidas, las bolsitas que armamos con todo cariño, son lunes y martes, pero todos los días ustedes pueden ser parte del Plan Buen Vecino, ayudándonos, contactándonos, siendo voluntarios, haciendo donaciones. Así que bueno, ahí esperamos sus sugerencias, lo que ustedes quieran. Y además estamos para apoyar a otras iniciativas. Ayer veíamos una nueva de gente que le lleva comida al personal de salud, que nos pareció precioso, y dijimos, bueno, vamos a hacer algún día un almuerzo para llevarles a ellos también. Entonces yo creo que todos tenemos que unirnos. Aquí nadie busca protagonismo, nadie busca figurar, solo buscamos ayudar, y uniéndonos todos vamos a hacerlo mejor. Así es, y entiendo que también están recibiendo, se me había pasado, materiales de higiene, alcohol, guantes, todo eso para también las personas que están llevando a cabo este traslado, ¿no? Estas entregas. Sí. También es importante decirlo para que la gente lo sepa, y si tiene también, a lo mejor no tiene comida o no puede dar dinero, pero tiene alguno de estos insumos, puede entregarlos en los mismos lugares, ¿cierto? Exactamente, tapabocas, guantes, gel antibacterial, alcohol, cloro, cualquier cosa estamos recibiendo para limpiar nuestra cocina. De verdad que todos los días nos repetimos a todo el personal que trabaja con nosotros. Este es un trabajo para cuidar a los abuelitos, y vamos a cuidarlos cuidándonos a nosotros, y por eso de verdad estamos súper cuidadosos con las entregas. Nunca tenemos contacto directo con los abuelitos. La entrega es súper cuidadosa para no tocarlos, para que ellos sepan y entiendan la importancia de no saludar a la gente con la mano, de no abrazar a nadie, de lavar las bolsas que les entregamos. O sea, de verdad que tenemos un protocolo importante de higiene, de seguridad para cuidarlos a ellos. Bueno, Vero, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí la gente de Small Shop, que es nuestro patrocinante, que es la casa perfecta de la repostería, nos dice que ellos también hacen delivery, y bueno, a lo mejor, quién sabe, se conectan y pueden colaborar entre ambos, ¿no? Es smallshop.sa. Para los quienes nos escuchan, quiero agradecerte. Es la Vero Gómez, comediante, locutora, animadora y fundadora del Plan Buen Vecino. Pueden seguirlos en sus redes, @Plan Buen Vecino, si quieren colaborar con esta iniciativa para llevar comidas a los abuelitos de acá de Caracas, que bueno, que por supuesto están solos y son parte de esa población más importante y más vulnerable quizás en medio de esta pandemia. Gracias, Vero, y con esto, bueno, ya me despido de ustedes, amigos, hasta el próximo jueves en Contigo, liberalmente, recordándoles que a través de esta vía nos escuchamos y nos abrazamos incluso a distancia, a propósito de iniciativas como esta, que tiene que ver con la solidaridad, también con la verdad y con la libertad, que al final es nuestro mayor valor y nuestro objetivo. Nos despedimos, y el próximo jueves volvemos con más de Contigo, liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR